Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo. Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Hoy vamos a aprender sobre cómo se pelea la gente con dinero, güey. Ok. Ajá. Tú dices un Iron Man contra Batman, un Elon Musk contra Mark Zuckerberg. Más la segunda que la primera. Excelente. Bueno. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero... Tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 21 de octubre de 1856. Charles W. Morse nació en Bath, en Maine, y su padre, Benjamin Morse, se dedicaba al negocio del remolque, güey. Uh-huh. En esa época, la gente cuando movía cosas, era más común que se movieran por los ríos en buques que se movieran por tierra. Por tierra. Sí, porque había muchos bandidos que les chingaban sus cosas. Okay. Entonces transportaban sus mercancías y casi todo el pedo de logística que ahora son trailers, antes eran mayormente buques. Y Benjamin tenía prácticamente un monopolio de las empresas de remolque en el río Kennebec. Charles, su hijo, cuando era joven, tuvo polio y tuvo algo de parálisis infantil. Se recuperó con la ayuda de su madre y su familia, pero el resto de su vida cojearía levemente. Daban malos pasos de chiquito. Otro sí. Cojito. Otro cojito. Charles se incorporó al negocio del remolque cuando tenía la edad suficiente. Primero trabajó como auxiliar contable. O más bien su papá le dijo, güey, te doy... ¡Un barco! Su jefe le dijo, güey, te doy $800 para que hagas la contabilidad. Y ese güey contrató a un güey por $300 para que le hiciera él y se quedaba con el resto. Güey, yo hice eso y me corrieron de un lugar. Que me voy a ir con honores. Me voy a ir. Está bien, a huevo. No, entonces este güey le dijo a otro, tú haz el jale, yo me quedo con el dinero extra y mientras me voy a estudiar a la universidad. Ajá. Entonces, emprendedores de chiquito, güey. Y Charles se dio cuenta de una oportunidad en el negocio, güey, porque los barcos llegaban a Maine cargados de carbón y luego regresaban vacíos. Ajá. Ahora, yo que he trabajado en cosas de logística, que mi último trabajo en Maquila fue logística, que un tráiler se vaya vacío, güey, es perder dinero. Ok. Ajá, de hecho, también mi papá cuando trabajaba en logística les ayudaba a los transportistas de que se regresaran en sus rutas con otras cargas para que no perdieran dinero en algunas cosas. En esa época era muy común que llegaba el barco de que descargaba el carbón y se iba y güey era de, güey, vas vacío, güey, vas perdiendo dinero. Oye, de pérdida un kilo de coca, oye. me recordó al programa de Seinfeld de Constanza de que se inventa una empresa y luego tiene que decir importamos látex, exportamos otra cosa que nada que ver. Vandelay Industries. Ajá. Y este güey dijo, ok, nosotros necesitamos carbón en Maine porque hace frío, pero nosotros tenemos un chingo de hielo y en el sur hace calor. Uh-huh. Entonces, ya era común ya desde ese entonces que se exportara hielo desde Maine. O sea, no sé si has visto la película de Frozen 2 o no, es la 1, ¿no? En la 1 que empiezan acá cortando el hielo y lo mueven la chingada. Eso pues, se hacía... Es su negocio. Su negocio. Entonces había los depósitos de hielo. Cuando se congelaba el río en el invierno, iba la gente, cortaba el hielo, lo guardaba en estos depósitos de hielo que estaban ahí como pues más o menos aislados para que se mantuviera frío. Uh-huh. Y luego se lo vendían y por lo regular se lo llevaban a veces en barcos o a veces a caballo. Entonces este güey dijo, ok, lo que podemos hacer es estos barcos que ya se van a regresar vacíos, los llenamos de hielo y vendemos el hielo allá arriba abajo. A huevo. Entonces, durante el invierno, los hombres salían a cortar el hielo a la superficie del río, lo guardaban en el depósito, lo guardaban ahí hasta el verano. En verano lo enviaban y lo vendían. Y este güey seguía estudiando la universidad mientras tenía su negocio de andar vendiendo hielo. Güey. Y empezó a negociar acuerdos para transportar el hielo cortado desde Maine hasta Nueva York, Filadelfia y Baltimore. Y los barcos llegaban, o sea, era de que llegaba un barco,
Se llevaba el hielo para allá y luego llegaba el barco otra vez a Maine con carbón o madera y otra vez lo mandaba lleno de hielo y así. Sí, sí. Y esto creó una situación en que los barcos pues iban y venían siempre con carga. Güey. Y no era como que... No fue el primero en pensar en, esto es un buen negocio, pero sí fue el primero en que dijo, ok, no nada más puedo vender hielo, sino que yo puedo ser el único que vende hielo. Ok. Entonces dijo, voy a hacerme mi propio monopolio. Yeah, America. En la primavera de 1884, Charles se casó con Hattie Hussey, que era nieta de un güey que hacía barcos. Ajas. Ajá, TJ Southard se llamaba. Tuvieron 3 hijos y una hija. Charles se mudó a Boston un rato. Ya para cuando se graduó, el güey tenía guardados ahí, ahorrados unos $100,000 nada más de lo que había ganado de su negocito del hielo. Ajá. Que sería como ahorita graduarte de la uni y tener como 25 millones de pesos. Oye, o sea, esto también es estrategia del vato, así de me voy a casar con la hija del dueño, como Triple H. Casi, güey, Simón. Ya hay otro güey, ¿no? También famoso que es como futbolista, algo así. Hay un chingo que aplican esas, güey. Así es como, o sea, ese pedo de... O sea, antes se casaban el entre que se casó con la hija de Carlos Slim. Ajá. Ese güey. O como Jason Momoa que anda con la hija de Arjona, güey. Porque sí, quiere entrar al negocio de las malas metáforas. Sí, man. Sí, o sea, antes era, bueno, sí, todavía sigue había en los países que hay monarquías y todo, de que se casan entre familias nobles. Ahora ya, pues, para crecer el negocio. Sí, bueno, acá se casan entre familias de negocios. Entonces el Charlie utilizó sus conocimientos que tenía desde joven en el negocio de andar moviendo cosas para crear su propio monopolio. Él estaba invirtiendo cada vez en más barcos y más cosas. Podía transportar más hielo que nadie en diferentes tipos de barcazas y buques por todos lados. Y empezó a consolidar el mercado del hielo a través de los ríos y también del océano. Pues iban acá por todo el lado del país. Y ahora ya prácticamente todos los que tenían algún depósito de hielo o fábrica de hielo tenían que lidiar con Charles porque Charles era el que lo movía todo, güey. Entonces el güey lo que empezó a hacer fue como que su empresa estaba creciendo. Dijo, mira, pues yo te vendo acciones de mi empresa que se está expandiendo y tú vas a hacer más dinero. Y con ese dinero que le daban por las acciones, el güey compraba más barcos y más depósitos de hielo, güey. Y se adueñó de todo básicamente toda esa costa se convirtió en su negocio. Entonces, todas las fábricas de hielo dependían de él o le debían dinero, güey. Y toda la gente que tenía también sus negocios de hielo en Nueva York, pues este güey aprovechaba porque luego pues en Nueva York sí hacía un poco más de calor y no podían producir tanto hielo como en Maine. Entonces cuando estos güeyes se quedaban sin hielo, este güey les vendía. Ajá. Y ahora ya también le debían dinero. Güey. No mames. Pero la que aplicó ese güey fue de, ok, mira, yo sé que me debes dinero. Y sé que ahorita no me puedes pagar porque te lo estoy cobrando bien pinche caro el hielo. no te puedo pagar de otra forma, guapo. ¿Qué te parece si me das acciones de tu empresa y ahora yo me vuelvo también propietario de tu empresa? Huevo, comprando la competencia. Simón y empezó a absorber toda la competencia, güey. Y sí, así expandió aún más su imperio del hielo. Empezó a hacerse cargo del negocio del hielo en otras ciudades. Y luego en 1896, una ola de calor azotó Nueva York. Para que te des cuenta de la ola de calor de hace 130 años. Va a ser una mamada. 32 grados centígrados. Uy, no. 32 grados centígrados. Ahorita ya es un verano normal. Sí, a gusto. En Nueva York ya llegan a 38 a veces. Ok. Pero antes era de no mames, una ola de calor, pero pues también no había aire acondicionado, güey. No había agua, no había nada. El mini split. No había mini splits, Simón. Imagínate cómo sudaba la gente en esa época. Oye, a veces sí es bien culero salir a la realidad. Así, no mames. El mundo real está culero. Aquí en mi casa estoy bien. Y era 32 grados centígrados, 90% de humedad y no había nada de viento. Güey. Esta ola de calor se prolongó durante 10 días. Y en aquel entonces vivía la gente en estas vecindades que estaban chiquitas y abarrotadas, que les hemos hablado antes, donde tenían así a 6 personas en un cuartito como güey, un puerco ahí que usaban para comer a veces. Ajá. Sin aire acondicionado, sin agua, güey. El aire estancado porque no había ni ventiladores. Entonces la gente empezaba a buscar alivio de diferentes formas. Cuando les llevaban hielo, la gente se juntaba en la cuadra y se ponía a morder el hielo, güey. Así, o sea, los bloques gigantes de hielo iban y los lamían para mantenerse frescos. ¿Qué pedo? Ajá, güey. Pasaba un güey nomás con un bloque de hielo y salías ahí a tocarlo para refrescarte, güey.
O sea, sí, eso también, güey. O sea, hay gente que puso su mano ahí y la está chupando. No me digas, antes no existían los refrescos de cola. poner las nalgas ahí en el hielito, güey. Ah, qué rico. Y la gente buscaba alivio del calor de cualquier forma posible. Sí, todavía tanta gente que la mayoría ni siquiera podía vivir dentro de un edificio, güey. Las calles frente a los edificios, los tejados y las chimeneas estaban abarrotadas de gente porque ya no cabían. O sea, era de o me meto con otros 6 güeyes y me muero de calor, o me quedo aquí afuera un ratillo que me dé, aunque sea el aire. ¿Y tú no crees en la evolución? O sea, antes éramos bien puñetas con el calor. Y en aquella época era ilegal dormir en los parques. De hecho, todavía en algunos parques es ilegal dormir. Entonces la gente a huevo tenía que dormir donde vivía. Pero ponen ya picos como para los palomas ya para que personas no se queden ahí. Pero hacía demasiado calor para dormir adentro. Entonces la gente se empezaba a quedar dormida en el techo, güey. Pero luego estaban dormidos, rodaban y se caían y se mataban. No me debe dar risa la muerte. Pero es que sí está bien caricaturesco. Sí, güey, sí está de Family Guy. Ay, ya valió ver. Sí, la gente se caía de los edificios, se moría. Muchos niños terminaron con huesos rotos. Algunos bajaron a dormir a los muelles, pero les pasaba lo mismo, güey. Rodaban y se caían y se ahogaban. Oh, shit. En 10 días murieron 1,500 personas. Durmiendo, güey. Güey. No mames. Porque no sabían cómo salir del calor. Y muchos eran trabajadores hombres en sus 20 y tantos años, que trabajaban hasta 12 horas al día, 7 días a la semana. Y la ciudad necesitaba más hielo. Los precios ya estaban altos porque pues, el Charlie tenía su monopolio de hielo, güey. Y al tenerlo, pues él podía poner. Él maneja ese mercado. Pero un comisario de policía llamado Theodore Roosevelt, que eventualmente fue presidente de Estados Unidos, empezó a presionar al alcalde y dijo, güey, compren más hielo porque no mames, la gente se nos está muriendo, se nos está cayendo del techo de calor, güey. Ah, huevo, y todos Teddy para presidente. Sí, y la ciudad pues dijo, está bien, vamos a comprar hielo. Y obviamente este güey se los vendió bien pinche caro. Charles ganó un chingo de dinero. De hecho, Teddy Roosevelt después dijo que esta ola de calor fue muy importante para como su desarrollo y crecimiento como servidor público. Porque el güey pues nomás está viendo ahí la tragedia y está tratando de ayudar, güey. Arreglándola. Simón. En 1897, Charles fundó la Consolidated Ice Company, o la Compañía Consolidada de Hielo. Y lo que hizo fue lo que le llaman ahora integración vertical, que es lo que hace Amazon de yo te vendo, pero yo también tengo las bodegas, tengo el transporte, tengo el sistema de pagos, o sea, hasta tengo la tarjeta de crédito y todo. Entonces es negocio redondo, güey. Y de los productos que tengo, luego saco mi propia versión. Así es. Entonces el güey juntó todas las áreas del negocio. Y el mismo año que fundó su compañía esta Consolidated Ice, su esposa Hattie falleció. Ufas. Tuberculosis. Ganaste el monopolio, sí. ¿Qué te costó, mi esposa? Y el güey, como buen padre, mandó a sus hijos a vivir con su hermana. Ok, así de que no, si ya no va a tener vieja, no va a cuidar a los hijos. Así es. Entonces se fueron a vivir con su tía Ginny. En la ciudad, obviamente de Nueva York estaba en pánico porque dijeron, güey, ¿qué pasa si llega otra ola de calor? Entonces hay que estar preparados, hay que tener acceso a hielo. Y Charles dijo, voy a aprovechar esto para meterme un poquito en el mundo de la política. Entonces le dio al jefe de Tammany Hall, que era, también ya hemos hablado un poco de ellos, que eran pues, el órgano como legislativo de Nueva York, que era súper corrupto, güey. Ok. Y al alcalde también les dio acciones de su compañía. Bueno, no se las dio así tal cual, más bien les prestó dinero para que compraran sus acciones a un precio más barato. Ok. O sea, como que les tiró para mira, yo te presto el precio de compas. Simón, te dejó precio de compas, Simón. Y ahora ya los dos hombres más poderosos de Nueva York tenían acciones en la compañía de hielo de Charles. Algo que se le conoce como corrupción. Ok. En esta época. Yo no sé por qué este señor no se llamaba Iceman, no sé, algo acá de... El Iceman. El Mr. Freeze de Schwarzenegger. Mr. Freeze, yeah. El precio del hielo ahora ya pues estaba manipulado, o sea, lo fijaban estos güeyes, lo que dificultaba que la competencia hiciera negocio. Como estos güeyes tenían tanto hielo, lo podían vender más barato que su competencia. Y en lo que se la chingaban y luego volvían a subir precios. Así es. Entonces, así eran culos. Ya para el año de 1900, si llegaba hielo al muelle de Nueva York, no era recibido, o sea, no lo descargaban
a menos que viniera de una compañía de hielo que estaba contratando el servicio de transporte de Charles. Ok. O sea, no solo de una manera o de otra gana Charles. Sí, ajá. Es decir, te dejo que vendas el hielo, pero nada más puedes transportarlo en mis barcos. ¿Cómo ves, putito? Los reformistas están furiosos porque él estaba usando a los políticos para fijar el precio del hielo, y los transportistas y otros productores de hielo decían que Charles los estaba obligando a vender a precios bajos y no podían seguir siendo competitivos. En 1900 llegó otra ola de calor, güey. No tan grande o tan culera como la de 4 años antes, pero sí lo suficientemente grave como para que otra vez tuvieran problemas. Había sido un buen año para la recolección de hielo en Maine, pero los precios del hielo en Nueva York se elevaron un chingo y los pobres salieron afectados. Los ricos, pues no hay pedo, ellos podían comprar un chingo de hielo, pero los pobres no podían. No les alcanzaba para solo podían estar lamiendo en la calle. Lamiendo hielo en la calle, sí. Entonces, ahora lo que pasó, porque también hay que considerar que en esa época pues no había refrigeradores. Entonces lo que hacías es tenías una hielera y ahí guardabas tu comida, güey. La comida se empezó a echar a perder porque el hielo estaba muy caro y la gente empezó a comer comida podrida y se empezó a enfermar y a morir. Valiendo, ahora ya no se caen del techo, ahora nomás. Ahora ya nomás se morían por comer caca. Simón. Obviamente otra vez la gente estaba furiosa con lo que empezaron a llamar el The Ice Trust o el monopolio del hielo. Y ya como que la gente empezó a irse en contra del Charles. Dijeron, este güey está pasando de verga, güey. Un poquito. Leve. 2 periódicos escribieron sobre el hecho de que tenía contactos con Tammany Hall y con el alcalde. Si ya cuando haces una nueva causa de muerte, ya eres villano. Para mí ya eres villano. O sea, es que ¿cuándo habías pensado, güey? Que, o sea, en 2 olas de calor diferente iba a haber 2 causas de muerte completamente distintas. Sí, güey. Que son así como daño colateral bien raro. O sea, hubo una hora de calor y se murieron 1,500 personas. De golpe de calor, no, de golpe de piso porque se cayeron en el techo. Porque se dormían en el techo los güeyes, no se amarraban. O sea, güey, de seguro hubo un cabrón que ya para cuando llegó a la siguiente hora de calor estaba vendiendo lazos para que te amarraras a tu techo y no te mataras. Desde el cuello no, imbécil. Madre. Así se inventó el bonche. Sí, man. Entonces, los periódicos empezaron a escribir sobre sus contactos con Tammany Hall y con el alcalde y empezaron a hacer audiencias y la Reserva Federal comenzó a investigar el negocio de Charles. El precio bajó un poco, pero pues, o sea, ya como que lo bajaron para ya no meterse en tantos pedos legales. Ya que te voy a hacer un descuento en invierno, ¿cómo ves? Pero pues el Charles ya tenía una fortuna de más o menos $12 millones. Nomás de vender hielo. Güey. En la primavera de 1901, Charles se volvió a casar, esta vez con Clemence Dodge, que era de Atlanta. Esta Clemence había sido su casera antes, era su rentera, y se acaba de divorciar, así que se juntaron. Y ya empezaron ahí a... ¿Juntaron o nomás de compas? Ajá, no, se juntaron y luego se casaron. Clemens era descrita como, cito, tan quieta y transparente como un vaso de agua. Ok. O sea, no sé. O sea, súper aburrida, pero la necesito. El alcalde de Nueva York fue el padrino de bodas, nada sospechoso. Y vivían en la Quinta Avenida, en la zona conocida como la hilera de los millonarios. Ajá. Millionaires Row. Ya los 300 de antes. Simón. A una cuadra de los Vanderbilt, otra familia acá de chingo de dinero. Mientras tanto, los negocios en los que estaba involucrado Charles ya estaban siendo investigados por los periódicos. Está el Charles y sus barcos. O sea, no me digas que aparte del monopolio hacía culeradas. Pues, o sea, ya en sí el monopolio es una culerada. Porque, o sea, aparte, porque puede ser un monopolio de transporte como Amazon y luego que todavía sea culo con los empleados. ¿Eso me vas a decir? ¿Que Charles no pagaba bien a sus empleados? Pues el güey se chingaba a los inversionistas. Porque vendía las acciones con un valor superior al real. Esto se le llama como diluir las acciones. Entonces, te vendo las acciones, tú las compras, pero realmente te las están dando más caras de lo que valen. Y luego al mismo tiempo estaba comprando un chingo de barcos de vapor para transportar sus cosas. Y subía el precio de las acciones o las hacía parecer más caras. Y luego cuando tenía... Esto lo siguen haciendo hasta ahorita los millonarios. O sea, este pedo de... Tengo estas acciones y las acciones... Pues las ganancias que tienes por las acciones no pagan impuestos hasta que las vendes. Ok. Lo que le llaman los realized gains o las ganancias ya realizadas. Entonces, si tienes un chingo de dinero en acciones,
no pagas impuestos hasta que ya las vendes. Ajá. Entonces lo que hace esta gente que tiene un chingo de dinero es usa el valor de sus acciones como como colateral para sacar préstamos a tasas de interés muy bajas, que son tasas de interés más bajas de lo que crece el dinero en el mercado. Entonces esos güeyes básicamente con humo sacan préstamos por un chingo de dinero y los préstamos tampoco generan impuestos. Entonces así es como evades impuestos teniendo un chingo de dinero. Es una manera muy simplificada y tal vez un poco mal explicada, pero hay muchos güeyes que se dedican a hablar de finanzas que lo explican mejor que yo. Simón. Pero este güey empezó a hacer eso. O sea, vendía sus acciones. Decía, no mames, vendí todas estas acciones. Entonces, con esas acciones sacaba préstamos del banco para comprar barcos. No mames. Y cuando compraba los barcos, sacaba más acciones y era un círculo ahí. Era un Vicioso. desmadre, Simón. Sí. Entonces, no solo hacía eso, sino que también empezó a comprar participaciones mayoritarias en bancos. Entonces luego le pedía a bancos que ya eran suyos dinero prestado para comprar más barcos, para comprar más empresas de hielo. No, es que no tiene llenadera cabrón. Y básicamente él controlaba la empresa porque él tenía las acciones. El banco controlaba otra parte de la empresa porque pues era como colateral el resto de las acciones de la empresa. Pero este güey controlaba el banco. Entonces, o sea, llevó lo de integrar todo el negocio, ahora integrarlo también de manera financiera. Sí, o sea, sigue ganando siempre Charles, güey, sigue ganando. Así es. Y los bancos, dependiendo, o sea, porque había bancos nacionales y bancos estatales y locales. Entonces, dependiendo si el banco era nacional o estatal o local, tenían una autoridad regulatoria diferente. Entonces, o sea, los bancos estatales los regulaba una autoridad, a los federales otra y así. Entonces, este güey era lo suficientemente inteligente como para no mezclar como que, o sea, por ejemplo, la autoridad federal que revisaría el pedo de las acciones, pues agarraba mejor el güey un banco estatal que no lo revisara esa autoridad para que se tardara más tiempo en darse cuenta de que el güey estaba haciendo sus tranzas. Ajá, claro. Porque al final de cuentas siguen siendo tranzas. Ajá. Y en un corto periodo, Charles llegó a controlar o dirigir más de una docena de bancos en Nueva York. O sea, 12 bancos diferentes nombres. Todos eran manejados por el Charles. Sus bancos compraron más acciones de empresas de su propiedad y luego emitía pagarés para obtener fondos de los bancos para su propio negocio. Entonces era de que el güey sacaba un préstamo de su banco, metía ese dinero a su empresa. Jugándole a Dios ya, ¿verdad? Y luego compraba más acciones de sus empresas, emitía más acciones, perdón. Primero consolidó todas las principales líneas que había de barcos de buques de vapor. Y ya para 5 años después, sus compañías navieras controlaban casi todo el tráfico de la costa este y la costa del Golfo. O sea, desde Maine hacia hasta el norte hasta Texas, hasta Galveston, hasta por Houston. Y entonces la única manera de chingarse a Charles será volver a la tierra, pero ya con estos güeyes que tienen su camionetita con un rifle para transportar hielo ya sin este cabrón. Y de repente el Charles empezó a llevar muy bien con la viuda de un hombre de negocios con el que había tenido negocios ese güey. Y dijo, ¿sabes qué? Quiero romper mi matrimonio con esta Clemens. Oh, diablos. Pero en lugar de decirle a Clemens, ella estuvo, vamos a divorciarnos. La congeló. Contrató un abogado para que fuera a buscar al ex marido de Clemens, que vivía en Texas. El abogado habló con el ex marido y lo convenció de que alegara de que Clemens nunca le había notificado el divorcio. No mames. Lo cual invalidaba el divorcio y quería decir que Clemens estaba casada 2 veces, lo cual invalidaba el matrimonio de Clemens con Charles. O sea, hasta en eso se transa ese pendejo. En lugar de decirle, ella estuvo, fue de... Ella no te quiero. Le voy a decirle a tu ex. Ajá. Voy a convencer a tu ex de que nunca le avisaste. Ok. El caso llegó a los tribunales, fue noticia en todos lados y el asunto duró ahí más o menos 1 año en tribunales. El fiscal de Nueva York dijo, ¿sabes qué? La neta creo que no, son mamadas. O sea, a mí se me hace que me están mintiendo. Ajá. ¿Por qué no dijo antes? ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué se tarda tanto? Así es. Y el abogado estaba ya como que le dio culo de que, ay, güey, si el ex marido, perdón, dice lo que yo le dije, va a meter en pedos yo. Voy a necesitar más dinero, don Charles. Voy a necesitar otro abogado yo. Y van a acusar al abogado de perjurio, a Charles de conspiración. Charles se le ocurrió la idea de contactar a su tío, que era un capitán de barco allá en Maine. Y le dijo, tío, diga que usted fue el que contrató al abogado para ir a decirle al ex marido que
Prestanombres ya. Sí, man. Y que usted le pagó $60,000 al abogado para que fuera a convencer al ex marido de mi amante Ajá. o sea, un desmadre. Sí, sí, sí. Al ex marido de su esposa, perdón, era su esposa. Todo esto era porque el güey se enculó con otra morra. Claro. Entonces, llegó el tío dijo, Simón, yo convencí al abogado que fuera a hablar con el ex marido de la esposa de mi sobrino, Ajá. porque porque, o sea, sus hijos dicen que la señora es de la verga. Pues tomar la culpa, vaya. Simón. Y eso provocó que el abogado fuera inhabilitado, le quitaron su licencia. No mames. Simón tuvo que ir a Europa. Y y el ex marido fue condenado por perjurio y Charles se salvó de todo. Simón. Pendejo. Y el tío nomás le dijeron, pues no lo vuelva a hacer. Ya señor. te habías divorciado, ya estabas bien. Y todo para que al final la viuda con la que quería el Charles le dijera, sabes que ya siempre no, güey. Ufas. Simón. Así pasa. Ajá. Y después de todo eso, Charles y Clement se reconciliaron y se fueron a París para una segunda luna de miel. Ay, qué bonitos. Juntos a pesar de los haters. A pesar de todo. Es el amiga, date cuenta, más cabrón que he escuchado en un rato. Güey. Simón. Para 1907, Charles compró una línea naviera que estaba controlada por JP Morgan. Pagó 10 millones por todo este pedo. Aparentemente, Morgan no quería vender, pero no tuvo otra opción debido al monopolio de Charles. O sea, Charles ya tenía tanto control sobre las cosas que lo obligó a vender. Sí, se la puso difícil. Simón. Prácticamente cualquiera que quisiera enviar algo entre Maine y Nueva Orleans en ese momento tenía que pagarle dinero a Charles Morse. Su plan estaba cada vez haciéndose ya realidad. Se estaba volviendo más, pues sí, o sea, más tangible. Ahora sí, el güey ya tenía control de prácticamente toda la logística de toda la costa este. Pero el negocio del transporte era diferente al negocio del hielo, güey. Porque el negocio del hielo, pues sí, o sea, cuando hacía falta hielo, pues podías levantar un chingo el precio. Ok. Pero ahora quiere chingarse a algo en invierno, ¿no? Sí, o sea, como que el transporte marítimo y de ríos, pues dependía de la demanda, no tanto del clima. Entonces era más difícil elevar los precios artificialmente, güey. El güey ya, o sea, cuando estuvo absorbiendo a las compañías de hielo, pues era fácil porque el güey como que las obligaba a sacarlas o sea, básicamente a través de su monopolio del hielo hacía que las compañías de hielo perdieran su valor y luego las compraba bien baratas. Con las de transporte no era tan fácil, entonces sí pagó más por ellas. Okay. Pero mientras siguieran subiendo las acciones, pues el güey iba a estar bien, iba a tener dinero, güey. Ok. Entonces, en 1907, Charles y el empresario Augustus Heinz se unieron. No mames, hicieron catsup. Este es Heinz con una E al final. El de la catsup no es el mismo, ya. pero... Ya. Pero se supone que Heinz, o sea, la que hace catsup, es una de las pocas compañías que sí tienen ética en, en el mundo corporativo actual. Ah, sí, de que tiene que tener cierto porcentaje de tomate real y lo cumplen. Ajá. Ok. Pero pues bien por ellos. Igual eso también es marketing, no sé, güey. Entonces, Heinz había hecho bastante dinero en las minas de cobre y era conocido por ser un tipo arriesgado en los negocios, pero le solía funcionar. Tenía un monopolio de minas de cobre parecido al monopolio que tenía de transporte Charles, que su compañía se llamaba Anaconda Copper. Que veo un oponente digno. Y también tenía una compañía minera más pequeña llamada United Copper y entendía a la perfección las leyes mineras de Montana. Sabía cómo aprovecharse de las leyes. Había una ley que básicamente decía, ok, si tú eres un minero, tienes una concesión de una veta de cobre y esa veta de cobre va y tú la vas siguiendo y todo y entra a la propiedad de alguien más, tú la puedes seguir explotando que ya está en la propiedad de alguien más. No mames. Entonces este güey desmadró todo. Sí, hacía lo posible por decir, no, es que esta veta de cobre que está pasando por tu casa también es mía, güey. Mira, o sea, y encontrar la manera de conectarlas y todo. Ajá. Y básicamente empezó a hacer lo mismo que el Charles hacía con el hielo, pero con el cobre, güey. Ok. Empezó a controlarlo todo y se convirtió en una pesadilla para gente que tenía minas cerca de la suya. Al final, todos los demás mineros se hartaron de este güey y para ponerle fin a su desmadre, lo asesinaron. Hubiera sido mejor. No, le dieron un chingo de dinero. Así de, te compramos tu negocio, güey. Ya, déjanos en paz. Ajá. Le dieron como $12 millones por todo su negocio de Anaconda Copper, de la empresa grande, para que el güey ya se fuera. ¿Y si se fue? Simón. Entonces llegó Heinz a Nueva York con $12 millones
y empezó a tomar control de otros bancos como el Charles. Ok. Y entre ambos controlaban 6 bancos nacionales, 10 estatales, 5 compañías fiduciarias y 4 aseguradoras. Y empezaron a comprar también acciones de la otra empresa del Oye, Heinz. las aseguradoras se aseguraban a sí mismos Yo creo, güey, los ¿no? camiones de este güey, los barcos. Pues que sí, o sea, era puro humo, güey. O sea, Sí, este sí. güey se sacaba dinero de una bolsa para meterse a la otra, güey. A Es lo huevo. que hacía. Simón. Entonces compraron acciones de la empresa United Copper y utilizaron a los propios bancos que tenían para obtener información financiera como que privada Ajá. sobre cómo estaban las acciones y todo el pedo. Y descubrieron que las inversiones estaban haciendo lo que se le conoce como shorting a las acciones de United Copper, o vender en corto. Según entiendo, tal vez está mal, pero es cuando, o sea, al final de cuentas, las acciones y todo este pedo es como si estuvieras apostando. Simón. Entonces, shorting es cuando le estás apostando como que a una acción se va a vender más barata o va a colapsar. Está la película de The Big Short de Adam McKay de la crisis del 2008. Pues quieren verla y lo explica bien vergas. Creo que Margot Robbie. Ujú. Sí, ¿no, Ramfi? Sí, bueno. Pero básicamente lo que estaban haciendo, lo que querían hacer estos güeyes con las acciones es decían, mira, ese güey tiene acciones, se las voy a pedir prestadas. Y se las voy a vender a alguien más. Ponle que costaban $40. Entonces tú, Brian, tienes acciones, me las prestas para que yo las venda. Y yo las vendo a $40 y luego voy a esperar que baje el precio. Ponle que baja $10. Las compro, se las compro a $10 al güey que se las vendí. Ya me embolsé dinero y luego a ti te las regreso con el Ok. mismo valor. Es lo que Ok. estaban haciendo en este caso. Sí, pero tengan cuidado porque a veces no las regresan, ¿eh? Sí, man. Y ya, o sea, Charles y Heinz se dieron cuenta que los inversionistas estaban haciendo esta otra tranza. Dijeron, ¿Qué pasó ahí? los de El las tranza tranzas soy somos yo. nosotros. Sí, güey, a ver, no. Entonces, ellos se dieron cuenta que tenían un chingo de acciones de United Copper. Dijeron, no, se me hace que nosotros tenemos tantas acciones que cuando quieran hacer esta tranza no van a poder comprarlas a precio bajo y van a tener que comprarlas al mismo precio o un precio más alto. Y entonces el dinero va para nosotros, no para ellos. Y ya todo esto iba como que dijeron, ok, vamos, este pedo es negocio seguro. Y se fueron poco a poco subiendo los precios de las acciones. Dijeron, este pedo va funcionando chido. Pero ya cuando empezaron a subir las acciones, los güeyes que querían hacer la tranza de venderlas en corto, Ujú. dijeron, no, ya estuvo, mejor las vendo ahorita antes de perder más dinero, güey. Y el precio seguía subiendo y subiendo y subiendo. Llegaron hasta $60 y ya los perdedores en corto decidieron que mejor iban a asumir la pérdida. Pero de repente en octubre los precios empezaron a bajar porque de repente un chingo de acciones de United Copper salieron al mercado, güey. Porque resulta que había un güey llamado John D. Rockefeller, un güey con mucho dinero, Un güey con mucho dinero. dinero petrolero, güey. Y sus socios de Standard Oil, querían chingarse a Heinz porque Heinz se los había chingado con un pedo en las minas. Órale. Entonces dijeron, tú nos chingaste, ahora te vamos a chingar a ti, ¿cómo ves? Venganza. Entonces, ¿cómo se pelean los millonarios? A dinerazos. A dinerazos, güey. Entonces los de Standard Oil también empezaron a usar a reporteros que conocían para difundir la historia de que Charles y Heinz estaban haciendo una tranza con las acciones de United Copper y que habían fracasado, güey. Ok. Las acciones iban a la baja y Rockefeller y sus compas fue de, miren lo que están haciendo esos pendejos, no les funcionó, están haciendo un cagadero y están defraudando a la gente. Ajá. Y no confíen en Heinz. Y no confíen en Heinz. Ahora, el año anterior, en 1906, hubo un terremoto en San Francisco. Simón. Entonces, el mercado de valores no se había recuperado por completo del desmadre del terremoto, güey. Habían quedado las acciones. Y ahora que estaban bajando las acciones de United Copper, Charles, o sea, los bancos que tenían Charles y Heinz empezaron a tener problemas de solvencia, güey. Quienes guardaban su dinero en los bancos empezaron a retirarlo, güey. Esto se conoce como una corrida bancaria. Cuando empieza a haber una crisis, la gente empieza a sacar su dinero de los bancos. Ujú. O cuando tuitea Elon Musk o Donald Trump. Simón. La gente empieza a sacar su dinero en pánico y pues los bancos empiezan a tener problemas. Simón. Que es luego, por ejemplo, en países que luego tienen crisis bien cabronas acá de que, güey, nomás puedes sacar hasta cierto límite de dinero del banco, ¿Por qué, puto? aunque Ajá. aunque tienes más realmente tu cuenta. Ajá. Porque, o sea, todo el dinero del banco, no sé, o sea, el porcentaje varía según el país y según las leyes, pero, o sea, el dinero que se supone que tiene que tener el banco
es un porcentaje menor al que reporta. O sea, siempre andan jineteando dinero por todos lados. A huevo, sí. Entonces, Invirtiendo, digámosle. Simón, las corridas bancarias son una pésima señal en un mercado. Charles logró usar algo de su dinero para mantener a flote algunos de sus bancos durante un tiempo, pero no fue lo suficiente. Empezaron a quebrar los bancos. Y mientras quebraban los bancos de estos güeyes, empezaron a quebrar los bancos que no eran de ellos. O sea, porque pues también fue de, güey, espérate, ¿cómo que estos no tienen dinero? Pero circunstancial o también. No, o sea, pues es una reacción en cadena. Güey. Sí, o sea, sí. el mercado se empezó a colapsar. Los bancos que eran controlados por Charles intentaban aparentar solvencia, así que tuvieron que deslindarse de Charles, decir, no, este güey ya que ya no Nos está con deslindamos nosotros. de este cabrón. Simón. Comunicado oficial. Se vio obligado a dimitir como director de los bancos y de los fideicomisos. Y ahora sí, los banqueros recurrieron al JP Morgan, el millonario, pero por cosas financieras, a decirle, güey, tira paro, güey. Pero JP Morgan seguía encabronado con Charles porque lo obligó a venderle sus barcos. Y JP Morgan dijo, me vale verga. No voy a ayudar a ese pendejo. Si se van a colapsar los bancos del Charles, que se colapsen, güey. A mí me vale verga. Y luego yo los compro. Putitos. Porque ese güey quería ver a Charles hundirse, güey. Qué complicado era todo esto, ¿no? Antes de tener dos sencillas aplicaciones para, para hacer dinero. Para hacer dinero. Simón. Y los bancos, te digo, deben tener cierta cantidad de dinero real y los fideicomisos no, o por lo menos era un porcentaje mucho menor que los bancos. Entonces los fideicomisos colapsaron en chinga. Había un fideicomiso que era el Nicaragua Trust, se llamaba, que tenía un presidente que estaba asociado a Charles. Se corrió la voz de que este güey estaba asociado a Charles y esto provocó una corrida bancaria en el fideicomiso. La gente empezó a sacar su dinero ahí y el fideicomiso no tenía el dinero para poder darle a la gente lo que le correspondía, güey. Simón. La Cámara de Compensación de Nueva York empezó a darles dinero a los bancos más afectados, como que para hacer lo que pasó en el 2008 también. Vean la película del Big Short, es lo mismo más o menos, pero en el 2008 fue con hipotecas. Y o sea, básicamente los estaban salvando de la quiebra, güey. Pero algunos bancos no recibieron ayuda de la organización. El fideicomiso de Nicaragua fue uno de los que no recibió ayuda y tuvieron que suspender sus operaciones y cerrar para detener la corrida bancaria, güey. Cuando dejó de operar ya este banco y este fideicomiso, ahora sí ya se hizo un desmadre porque el mercado también se maneja mucho a través de lo que le llaman el consumer confidence o básicamente son puros vibes. Sí, man. Entonces fue de, cabrón, si ya cerró este pedo, pues esto quiere decir que viene una crisis y todo el mundo entró en pánico. Güey, yo sí me culié cuando salió de que este banco ya es de Citi. Este banco ya no es de Citi. ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi dinero? Óigame. ¿Lo saco o no lo saco? Ajá, me lo gasté a lo pendejo. ¿Qué compraste? Un negocio que no funcionó muy bien. El del agua. Sí. Era hielo, güey. Simón, todo mal. Hubiera comprado hielo y luego le vendo a mi compañía al Charles. Simón. Entonces, las corridas bancarias empezaron a producirse por todas partes. Pasaron de los bancos de Charles y de Heinz a todos los demás bancos. Y como ahora sí afectaba al JP Morgan, ahora sí llegó ese güey a que ahora sí ayudó, ¿verdad? Simón. Cabrón. Si este güey hubiera intervenido desde antes, hubiera minimizado el daño, güey. Pero como ya le entró muy tarde, ya se hizo un cagadero, cabrón. Se conoce como el pánico financiero de 1907. Fue antes de la Gran Depresión de 1929. Ya era imposible detener la corrida bancaria. Continuó durante 2 semanas. La bolsa de valores cayó un 50%. El pánico se extendió por todo el país, provocando que bancos estatales y locales se declararan en quiebra. Fue una crisis económica. La producción nacional cayó un 11%. El desempleo aumentó un 8%. La inmigración disminuyó. Las líneas de barcos de Charles quedaron en quiebra, güey. Todo porque 2 güeyes quisieron chingarse a otros que querían chingarse un poquito de dinero jugando con las acciones. Jugándole albergas con el dinero y jugándole albergas con el dinero de alguien más, güey. Ni siquiera sabes, son acciones de inversionistas y gente la chingada. Y mientras tanto, la gente cayéndose de techos de calor, güey. No mames. Sí, bueno. Mientras tanto, uno que no es millonario valiendo verga ahí en el piso, güey. Después de una investigación, Charles fue acusado. El día que fue acusado formalmente se encontraba en medio del Océano Atlántico en un barco rumbo a Europa. Iba huyendo el güey. Se la solía. Regresó y tras un juicio público de 3 semanas fue declarado culpable. Recibió una condena de 15 años. No mames. El güey tenía 53 años de edad.
El 6 de noviembre de 1908 lo esposaron y salió del juzgado a través de una multitud que lo insultaba y lo abucheaba. Después de un tiempo lo enviaron a una penitenciaría federal en Atlanta y hubo varias declaraciones que hizo la prensa. Charles afirmaba que había sido víctima, cito, de un gobierno enloquecido que busca un chivo expiatorio para el pánico financiero. Órale. Sí, un chivo expiatorio para el pánico financiero que él mismo provocó. ¿Y sí, qué pasó con el hielo? ¿Rapiña o qué? No, pues esas compañías ahí. Ajá. Ya, o sea, como que el ya negocio, sin él, ¿no? Sí, ya sin él. También dijo, cito, voy a Atlanta para comenzar mi condena penal bajo la sentencia más brutal jamás pronunciada contra un ciudadano en un país civilizado. Qué tóxico. Reconoce tu error. Bien llorón el güey. Mientras estaba en Atlanta, convenció al alcaide de la prisión para que le permitieran enviar un mensaje a un socio que tenía en Nueva York. Era un mensaje en código, güey. Le dijo a sus socios que hicieran una oferta también para hacer venta corta de una compañía de gas. Lo hizo, ganó algo de dinero y como agradecimiento al jefe de la prisión, al alcaide, le dijo, te doy una parte, güey, pues tú me tiraste paro. Ajá. Y este güey dijo, no mames, si te acepto dinero, me voy a ver más pendejo de lo que ya me veo por haberte dado permiso de hacer este negocio, güey. Ajá. La historia llegó a oídos del editor de un periódico que era amigo de Charles y el periódico escribió un artículo sobre cómo castigaban a Charles ahí en la prisión, que no lo dejaban comer, que lo metían a confinamiento solitario y o sea, muchas de las cosas que dijeron ahí pues no eran verdad, nomás eran querían de cierto modo como que la gente se pusiera del lado de Charles de, ay, mira, pobrecito, lo están maltratando en la cárcel. Pobrecito, el millonario transero. Sí, como ahorita el abogado de Didi que dice, no, es que ya Didi lleva mucho tiempo encerrado y pues pobrecito y hay que sacarlo ya porque pobrecito ya estuvo. Vamos a hacerle una serie en Netflix. Ya se siente mal de que estar encerrado y que no puede cagar a gusto. Ahí en prisión, Charles hizo amigo de algunos mafiosos porque jugaban en el mismo equipo de softball. Uno de ellos, el líder de la mano negra siciliana, se llamaba Ignacio Lupo. Y ese güey tenía de compañero de celda a un hombre llamado Charles Ponzi. Ajá. No, ya terminó de hacerse villano, mi Charles, güey. Ahora sí, ya full villano, güey. No, güey, aquí, para los que no saben, un esquema Ponzi es lo que conocemos como un esquema piramidal. Ajá. Que fue inventado por Charles Ponzi. Ajá. Después de que salió de prisión, basado en lo que le aprendió en la prisión a Charles Morse, güey. No mames. Ajá. Por tu culpa, hijo de tu puta madre. Eso es Morgan, pero sí, güey. No, pon la foto. Por culpa de ese güey también, o sea. Sí, también. Nomás porque andan ahí jugando con el dinero a la gente. Charles durante todo este tiempo estuvo trabajando para que le bajaran la sentencia. Sus amigos consiguieron que miles de personas firmaran peticiones para que le dieran un indulto presidencial. Y básicamente su argumento es que él solamente fue acusado de hacer lo que hacen los empresarios. Tomar riesgos. Generar dinero. Ajá. Clemens intentó que los políticos presionaran al presidente Taft y al fiscal general para que dejara libre a su esposo. Los funcionarios municipales de Bath, Maine, aprobaron resoluciones solicitando el indulto. Incluso el fiscal y el secretario de guerra declararon que la sentencia de Charles era demasiado severa, pero al presidente Taft le valió verga. Ok, sí le dejó los 15. Simón. En 1911, Charles contrató a los abogados Thomas Felder y Harry Doherty para que lo liberaran. Doherty era conocido de Taft y Charles les dijo, güey, si logras que me saquen de la cárcel, te doy $50,000. Ok. Y el Doherty dijo, va, chido, güey. Vamos a intentar esto. Vamos a decir que estás enfermo, güey. Entonces tú ahorita andas enfermo, te van a ir a checar de tu salud y con esto vamos a hacer que te reduzcan la sentencia. Vamos a decir que tienes cáncer. Mira, no le funcionó a un comediante, pero a ver si a ti. A ver si a ti, Simón. Entonces, afirmaron que la salud de Charles se deterioraba rápidamente y los médicos de la prisión confirmaron que Charles padecía de la enfermedad de Bright, que es insuficiencia renal, güey. Órale. Charles le aumentó la oferta a Doherty y a Felder. Dijo que va $50,000 si logran que me saquen de prisión, $100,000 si logran el indulto presidencial y que me quiten todos los cargos. Ok. Taft dijo, ok, vamos a revisar a ver si es cierto que este güey anda valiendo verga. Entonces pidió que los médicos monitorearan a Charles en prisión. Y los médicos le informaron que sí, efectivamente, Charles estaba enfermo de los riñones y que iba a morir en pocas semanas ahí en la cárcel, o que si lo liberaban, con tratamiento podía vivir hasta unos 6 meses. Entonces Taft firmó los papeles para conmutar su sentencia el 18 de enero de 1912. Trágate este betabel para que cagues rojo, güey, para que digan, se está muriendo, mire, está cagando sangre. Y fue conmutada su sentencia por enfermedad incurable y progresiva, güey.
El güey duró 4 años en la cárcel de 15. Ok. Una vez fuera de prisión, Charles se dedicó otra vez a amasar su fortuna. Compró la compañía de navegación de Hudson. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, cualquier nuevo negocio de construcción naval iba a ser rentable. Entonces ahora comenzó a construir barcos para la Junta Naviera de Estados Unidos y la Corporación de Flotas de Emergencia. Entonces construían los barcos, se los rentaba al gobierno, se los vendía. Ajas. Y el gobierno le ponía sus pistolas. Simón. Y obtuvo más de $40 millones en contratos del gobierno estadounidense. Ay, cabrón. No Luego, que te ibas a morir, cabrón. El presidente Taft después dijo algo así. Ajá. Ahorita llegamos a eso. Okay. El gobierno, termina la guerra, los contratos ya se cancelan. El gobierno tardaba mucho en pagarle a la gente, güey, porque pues ese es el gobierno. Pues así pasa. Entonces Charles, así bien huevudo, güey, demandó al gobierno. Órale. Porque se tardaban en pagarle. Ajá. Y luego creó... Y el gobierno nos declaramos culpables, nos vale verga. Luego creó nuevas acciones, emitiendo corporaciones que consolidaban su empresa existente. Otra vez aplicó la misma que hizo, pero ahora con su nueva empresa naval. Otra vez estaba haciendo todo este desmadre, tratando ahora sí de ocultarlo lo más que podía a los periodistas. Y pues de repente se subió a un barco rumbo a Alemania. Le dijo a un periodista, ahí nos vemos, voy a curarme. Ajá. Regresó unos meses después, completamente sano, güey. Ajá. Porque efectivamente Güerito nunca estuvo ya. enfermo. Sí, nunca estuvo enfermo, nunca tuvo enfermedad de Bright. Ajá. No comió betabel. Lo que hizo fue estar comiendo jabón. Comía jabón en prisión, orinaba bien culero. Decían, Ajá. este güey está enfermo, pinches riñones le están fallando. Ok. Y Guacha, güey, burbujas. Simón. Órale. Y fingió su enfermedad para que lo dejaran libre. Y cuando llegó a su pueblo natal de Bath, Maine, la gente lo recibió como un héroe. Taft estaba furioso, pero pues ya no era presidente, ya no podía hacer nada. Y dijo que Charles era, cito, el cadáver más vivo que jamás se ha visto en mi vida. Y eso que no conoces a Lin May, carnal. Que se traduce a no que muy muerto, sino que muy muerto, carnal. Ajá. La administración del presidente Harding decidió procesar a Charles por especulación con la guerra, que era básicamente hacer dinero de la guerra vendiéndole a más de uno, o sea, más de un país. Ajá, jugándole a más de un jugándole bando. al Simón. Ya que le vendió a terceros además de Estados Unidos. El fiscal general era Harry Doherty, güey, el que había trabajado como abogado para sacar a este güey de la cárcel. Ok. Y otra vez este güey se metió en pedos porque este güey estaba encabronado porque nunca le pagó sus $50,000. Ajá. Y dijo el Doherty, ahora yo te voy a chingar a ti, güey, porque tú ya me chingaste cuando te ayudé. Entonces, Doherty quería continuar con el caso, pero pues, o sea, tenía que encontrar la manera de encarcelarlo por algún pedo. Sabía que no podía empezar a investigar lo de la enfermedad en la cárcel y todo porque él estaba involucrado, iba a salir embarrado y entonces intentó chingarlo por otro lado, güey. Ok. Entonces Charles fue acusado en mayo de 1920 de venderle un buque de carga a un país extranjero en tiempos de guerra. Pero el caso al final fue desestimado. Aún así surgieron más cargos, algunos por asuntos financieros. Y Charles de repente dijo, ¿saben qué? Creo que es buen momento para irme de vacaciones a Europa y se fue a Francia usando un nombre distinto. Arre. Sí, bueno. Estados Unidos dijo a Francia, güey, ese güey, tráemelo para acá. ¿Cómo que se llama de otra forma? No, ese güey es Charles. Y Charles explicó que viajó con nombre diferente porque, cito, no viajaba con nombre falso. El empleado simplemente escribió mal mi nombre. O sea, bueno, es que era del Starbucks. Yo solo necesitaba consultar a mi médico en Italia. Ajá. Pero a ver, ¿qué tan distinto estaba el Charles del nombre falso? No me acuerdo cómo era. O nomás fue el apellido. No, o sea, pues era, no me acuerdo si X. usó como que su nombre, su segundo nombre o algo así. Para saber qué tan cínico es con la mentira, ¿no? Ajá. Y dijo que también no tenía ni idea de que su presencia sea necesaria para un procedimiento civil, porque aparte de la demanda legal, había una demanda civil. Ajá. Y luego en enero de 1920, Charles Ponzi fundó la compañía de intercambio de valores, en la que prometía una enorme ganancia, rendimientos de 50% en 45 días, 100% en 90 días. Pero lo que estaba haciendo es de que tú metías tu lana y luego alguien más metía su lana. Entonces las ganancias, entre comillas, te las está dando de la lana que metió el güey después. El otro. Después de ti. Esos hijos de puta. Eso es un esquema piramidal que ahora se le conoce como esquema Ponzi, que lo hizo ese güey desde lo que le aprendió a Charles Morse. Hijo de puta. Simón. Parte de la estafa consistía en comprar una participación mayoritaria en un banco, güey. Esto se lo aprendió a Morse. Ajá. Porque así decía el güey, sí, mira, yo tengo el dinero y tengo el respaldo de este banco.
Oye, ¿y el ¿Qué? Morse hizo el código Morse? No, ese era otro. Estaba muy ocupado haciendo tranzas, pero sí. Ajá. Este desmadre provocó la quiebra de muchos bancos, terminó con unas pérdidas de $200 millones en su época y le dio el nombre al esquema Ponzi. Los enemigos de Doherty en Washington descubrieron que él era el que había sacado a Charles del prisión 8 años antes y pues obviamente esto no se veía bien ahora que era fiscal general del país. Fue de pinche vato corrupto. Sus enemigos lo atacaron, así que el caso que tenía en contra de Charles perdió fuerza. Luego el presidente Harding se metió a otros escándalos y ya como que el proceso legal contra Charles valió madre. Ujú. Pero el proceso civil sí llegó a fin y al final Charles tuvo que entregar $11 millones al gobierno después de la demanda civil. Ok. Ese güey perdió prácticamente todo su dinero. Es que a veces también pienso eso, güey, de que voy a dejar que el criminal haga un chingo de dinero y luego se Ajá. lo quito. Voy a dejarlo que se luzca, que diga que es millonario y todo. Y ya cuando haga suficiente dinero, me lo chingo. Hay algo en Estados Unidos que se llama asset forfeiture, que es pues es embargo de propiedades y acciones y así. Ajá. Y ese dinero que confiscan, o sea, confiscan dinero, confiscan propiedades, confiscan cualquier cosa, es el ingreso más grande que tiene la policía en Estados Unidos. A huevo. O sea, porque esos güeyes agarran a un criminal así por cualquier pendejada y ven que tiene una casa chida, un carro chido, dinero y se lo confiscan, se lo embargan, aunque no tenga nada que ver con el caso. Ok. Ujú. Va. Entonces, estás en lo correcto, güey. Así Sí pasa. es algo que se hace. Sí, ¿no? Al final, el güey sí también fue acusado de fraude postal, pero la situación ahí, el caso se fue diluyendo. El güey al final sí perdió la gran mayoría de su dinero, güey. En 1926, su esposa Clemens sufrió un derrame cerebral y falleció. Y poco después, Charles también sufrió un derrame cerebral. Sus hijos lo encontraron confundido, incapaz de hablar con claridad y fue declarado mentalmente incompetente. Regresó a su casa en Bath, Maine. Estuvo ahí hasta 1933, cuando falleció de neumonía a los 77 años. Ok. Cuando murió, su patrimonio pues, era ya bien poquito, eran $9,000 Ujú. en lugar de millones y millones de dólares. En sus últimos años, el Charlie usaba sombrero de copa y un bigote blanco, güey. 2 años después de su muerte, apareció un juego con un personaje que se parecía mucho a Charles. No seas mamón, Hay cabrón. gente que dice que el mono de Monopoly, el Mr. Monopoly está Ajá. basado en Charles En Morse. este güey. Hay otros que dicen que nomás está basado en el look de los empresarios en esa época, que sí había un chingo que tenían ese look. Ajá. Y no tiene monóculo, entonces, No, el verdadero. ajá, no tiene Porque yo he monóculo, jugado ese juego y digo que sí tiene. Es un efecto Mandela ese pedo del Ajá, monóculo. Simón, el que tiene el monóculo es Mr. Peanut. Oh, ya. Entonces, no hay confirmación, pero pues sí, se parecen. Sí, güey. La ley de reserva federal se aprobó en 1913 gracias a las acciones de Charles Morse y estableció el sistema de bancos de la Reserva Federal diseñado para evitar el colapso del sistema bancario como ocurrió en el 1907. Ok, entonces esquema de Ponzi, jugar Monopoly, o sea, Simón. hay algo. Ahí dejó Ajá. un buen legado y lo que se supone que no iba a volver a pasar pasó en el 2008. Diablos. Y si quieren ver la película de The Big Short, gran parte que es una gran película, es una manera bien horrible de darte cuenta Ajá. cómo la gente con un chingo de dinero juega no nomás con su dinero, sino con el nuestro también. Ajá. Espero las regalías de Margot Robbie. Ya te promocionó 3 veces este cabrón. Sí, güey. Es que hace poco lo estaba viendo el Ramfic otra vez, güey. Fue Sí. gran película. Güey. Entonces, esta es la historia de Charles Morse, el empresario que colapsó la economía. Si quieren escuchar el Ahí está. episodio original en inglés, es el episodio 457 de The Dollop, Charles Morse. Y recuerden que a nosotros nos encuentran en todos lados como el Dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a creer que la gente que tiene un chingo de dinero lo amasó de maneras éticas, morales y legales y que todo va a estar bien. No va a estar bien. No.